Nunca pensé que la primera vez que mi hijo me levantaría la mano sería en el funeral de mi marido. Me llamo Marta Herrero. Tengo 68 años. Soy viuda. Una madre que ha vivido su vida entera para su familia. Y esa mañana, entre la música fúnebre y el olor a flores marchitas, comprendí que ya no se me consideraba familia. La bofetada no fue lo bastante fuerte como para derribarme, pero sí para que mi cabeza se girara bruscamente, con la mejilla ardiendo como si me la hubieran quemado. Lo que más dolió no fue el golpe físico. Fue volver la mirada y encontrarme con los ojos del niño que había criado, y no ver en ellos nada más que una frialdad que rozaba el desprecio. La sala quedó en silencio. Alguien acababa de ajustar los altavoces para que sonara la canción favorita de Benjamín, Te estaré esperando. El aroma de los lirios había empezado a agriarse, mezclándose con el olor a cera de vela y a la madera húmeda de una casa que había necesitado reparaciones durante todo el invierno. Algunos parientes se apartaron, intentando no mirarme, como si yo fuera la que había montado la escena. Daniel se quedó allí, de pie, con los hombros tensos y la cara enrojecida. Clara, su mujer, se apoyaba en el poste de la escalera con los brazos cruzados, una copa de vino tinto todavía en la mano. Enarcó una ceja, con una expresión fríamente expectante, como si aquello formara parte de un guión que estaba deseando ver desarrollarse. «¿Es que no lo entiendes?», dijo Daniel, su voz un gruñido sordo. «Esta es nuestra casa ahora. Tienes que irte». No respondí. No lloré. Algo dentro de mí había hecho cortocircuito. Todas las emociones, la humillación, la rabia, el dolor, no afloraron. Simplemente enmudecieron. Solo recuerdo darme la vuelta y alejarme, sin prisa. Cada sonido parecía amortiguado, mis propios pasos, el carrillón de viento golpeando contra la ventana, alguien susurrando que a los bocadillos les faltaba lechuga. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó nada. Una prima por parte de mi marido le murmuró a la persona que tenía al lado: «Creo que llevaba ese mismo vestido ayer». Entré en el dormitorio. La camisa de Benjamín todavía colgaba del respaldo de la puerta, la última camisa de franela que usó, aún con un vago olor a antiséptico y menta. Saqué la maleta pequeña, la que había usado para quedarme con él en el hospital la semana pasada. Del cajón inferior de la mesilla de noche saqué un fino dossier, etiquetado a mano, por si acaso. Nadie sabía que lo tenía. Ni siquiera Daniel. Había pensado que nunca tendría que tocarlo. Pero esa bofetada y esas palabras lo habían cambiado todo. Al pasar por la entrada, me detuve un instante. La mesa de madera donde Benjamín le había enseñado a Daniel sus primeros problemas de matemáticas todavía tenía el D y M que él había tallado por debajo. La lámpara de escritorio era la misma que mi marido había vuelto a cablear después de que el gato la tirara. Clara la había llamado anticuada y quería deshacerse de ella, pero yo no se lo permití. Caminé hasta la puerta principal y la abrí con la mano izquierda, la mano que había sostenido la de mi marido durante 42 años. El viento de fuera me azotó la cara, lo suficientemente frío como para que me lloraran los ojos, pero al menos era real. No fingía, como las miradas de la gente a la que solía llamar mi familia. El taxi aún no había llegado. Arrastré mi maleta hasta el bordillo y me quedé junto al gran roble que plantamos el año en que Daniel cumplió 5. El árbol seguía en pie, más alto y más fuerte, mientras que yo me había vuelto más pequeña. Me quedé allí, bajo la nieve que caía ligeramente, con la mejilla aún ardiendo por la bofetada.
Pero no temblaba. Y no tenía miedo. No sabía a dónde iría esa noche. Pero sabía una cosa con certeza. No volvería a ese lugar como una madre desechada. Dejé mi hogar como una extraña. Pero sostenía la llave de esta batalla. Pasé una noche en vela en un motel de carretera. Los muelles de la cama crujían, la manta era fina y la lámpara de la mesilla parpadeaba como diciéndome que ni soñara con dormir. Pero no fueron esas cosas las que me mantuvieron despierta. Fueron sus palabras. La bofetada. La mirada en el rostro de Clara mientras permanecía con los brazos cruzados, como una espectadora en una obra de teatro, como si yo fuera un personaje secundario a la espera de ser eliminado del guión. Me quedé allí, mirando al techo, y pensé, si Benjamín siguiera vivo, ¿reconocería siquiera al hombre en que se había convertido Daniel? Habíamos deseado tantas cosas para él. Pero nunca pensé que lo que más necesitaría desear sería, por favor, Dios, no dejes que expulse a su propia madre. Me incorporé antes de que el sol hubiera salido del todo. No encendí la luz. Mi mano buscó en el bolsillo de mi abrigo, donde había guardado algo a buen recaudo durante 3 años. El sobre que Benjamín me había dado una mañana en que ya no podía sostenerse en pie. Estábamos en nuestro dormitorio, el sol entraba sesgado por las cortinas descoloridas, proyectando un brillo sobre la vieja colcha. Benjamín estaba tumbado de lado, con las mejillas hundidas y los pómulos más prominentes cada día que pasaba. Su respiración era fatigosa, pero sus ojos no habían perdido su claridad habitual. Estaba a punto de cambiar el agua de su humidificador de oxígeno cuando me llamó en voz baja: «Marta, ven aquí». Fui a su lado. Me tomó la mano, la suya era delgada y fría, pero su agarre era firme. Me miró durante un largo rato. Luego dijo: «Si me voy yo primero, no dejes que nadie te acorrale». No lo entendí de inmediato. Pero cuando sacó del cajón un sobremanila, una memoria USB y una pequeña llave, empecé a comprender. Esto es. Documentos. Y una cláusula. Ven, no creo que vaya a necesitar esto nunca. Daniel no es esa clase de persona. Mejor. Así no tendrás que usarlos, respondió, y luego tosió, un sonido seco y ronco. Pero si llega el día en que sientas que ya no hay un lugar para ti en esta casa, entonces ábrelo. No dije nada más. Solo asentí, lo guardé en mi cajón personal y unas semanas después llevé todo el dossier al banco y abrí una caja de seguridad a mi nombre. No lo hice por miedo, sino porque lo sabía. Benjamín nunca me advertía de nada sin un motivo. Nos conocimos en 1977, en la biblioteca municipal. Yo era bibliotecaria. Él estaba allí para cambiar una bombilla fundida. En aquel entonces, yo no hablaba mucho, mientras que él tenía una risa fácil y siempre estaba listo para una broma. Nos enamoramos de las pequeñas cosas, notas que dejaba escondidas en los lomos de los libros, las veces que esperaba a que terminara mi turno, o la forma en que me preparaba una infusión en lugar de café porque sabía que me costaba dormir. En 1982, cuando decidimos comprar la casa, Benjamín todavía arrastraba deudas de su fallido taller mecánico. Ningún banco le aprobaba un préstamo a su nombre. Así que firmé como cotitular con él, porque yo tenía un sueldo fijo de la clínica y un historial de crédito impecable. Nunca lo consideré un sacrificio. Construimos los cimientos de nuestra vida sobre una sociedad. Un poco de él, una parte de mí y un montón de esfuerzo de ambos. Hubo inviernos en los que tuvimos que pegar láminas de plástico en el tejado para detener una gotera.
Benjamín se subía a la escalera de madera y yo la sujetaba firme desde abajo, con la nieve espolvoreando nuestro pelo de blanco. Cuando una gota de agua del techo le cayó en la frente, me miró y dijo: «Construir una casa es difícil, pero mantenerla caliente es aún más difícil, ¿eh?» Recuerdo haberme reído entonces, de esa risa que solo pueden compartir las personas que están agotadas hasta los huesos. La mañana siguiente en el motel, me desperté temprano. El aire todavía estaba frío y una rendija de luz se colaba por las cortinas, iluminando el desgastado suelo de linóleo. Me puse un grueso jersey de lana y deslicé el sobre en el bolsillo interior de mi abrigo, junto con la llave de la caja de seguridad. Salí de esa habitación como una persona que entra en un tribunal. Excepto que esta vez no estaba allí para escuchar un veredicto. Iba a reclamar mis derechos, con mi propia firma, con los papeles que había guardado y con las palabras que mi marido me había dejado cuando supo que su tiempo se agotaba. De camino al banco, pasé por la biblioteca municipal. Todavía tenía el mismo letrero antiguo. La pintura estaba desvaída, pero las letras seguían allí, claras y nítidas. Igual que mi nombre en la escritura de la casa, desvaído, quizás, pero nunca desaparecido. Apreté suavemente la llave en mi bolsillo. No iba a permitir que nadie me acorralara. Fui al banco el lunes por la mañana, justo después de terminar una taza de café tibio en el motel. Hacía frío ese día, pero no de ese que cala en los huesos. Era un frío seco y silencioso que hacía que todo pareciera más nítido, más claro. Por el camino, pensé en las facturas que había guardado mes tras mes, cada una archivada ordenadamente en una vieja caja de documentos. Durante más de 30 años, nunca había fallado un solo pago. Incluso cuando eso significaba que teníamos que comer huevos cocidos durante una semana entera. Hablé con un empleado nuevo, un joven llamado Íñigo, con una sonrisa agradable y un trato más educado de lo que esperaba de alguien que apenas había salido de la adolescencia. «Necesito un extracto completo del historial de la hipoteca de la casa», dije, con voz tranquila. Íñigo asintió. «Necesitaré verificar su DNI y la cuenta». «¿Sigue siendo usted la cotitular del préstamo?» «Nunca he dejado de serlo», respondí. Buscó el expediente, sus dedos tecleando en el ordenador. Luego sacó una carpeta, cuidadosamente guardada en una funda de plástico. Cuando llegó a la refinanciación más reciente, del pasado junio, vi una copia de la firma de Benjamín. Me quedé helada. Mis ojos se clavaron en la escritura temblorosa al pie del formulario. Había vivido con ese hombre más de 40 años. Le había visto firmar el certificado de nacimiento de nuestro hijo, el préstamo del coche, los formularios del seguro médico. Conocía su firma como la palma de mi mano, y sabía que el nombre en ese papel no era el suyo. La tinta era débil, las letras inclinadas, carentes de su firmeza habitual. Si esto era real, solo podría haberlo firmado en su lecho de muerte, o alguien había intentado falsificarla, sin saber que él era zurdo. Su firma nunca se inclinaría hacia la derecha de esa manera. Respiré hondo. ¿Quién realizó esta transacción?, pregunté. Íñigo levantó la vista. La actualización se envió a través del portal online. El código de verificación se reenvió a un número secundario. ¿Un número secundario?, repetí. No el mío. Se desplazó por unas cuantas líneas más de información. No, señora, uno diferente. Termina en 6081. Hubo una solicitud para reemitir el código de verificación en mayo.
No reconocí el número, pero recordé haber visto a Clara atender una llamada de un número que terminaba en 81 mientras estaba sentada en la cocina. Lo recordaba porque había dicho: acaba de llegar el código de verificación a mi móvil. Ya puedes usarlo. En ese momento, supuse que estaban gestionando algo de su propio negocio. Pero ahora era una pieza del puzzle que encajaba a la perfección. Salí del banco sin decir una palabra más. Solo le di las gracias a Iñigo y volví al motel. Tenía las manos heladas, pero un fuego ardía dentro de mí. No era solo rabia, era la certeza de que mis instintos habían acertado. Abrí el viejo portátil de Benjamín, el que había dejado atrás después de su primera ronda de tratamiento. Lo enchufé y esperé a que arrancara con el zumbido de su viejo ventilador. Probé la contraseña antigua, Bigotes 1978. El nombre de nuestro primer gato. Se abrió. Fui a la cuenta de correo que siempre usaba. Todo seguía allí: correos de su médico, avisos de la compañía de seguros, incluso las cartas que le había escrito a Daniel sobre arreglar la ventana del dormitorio. Pero algo no cuadraba. Revisé el historial de inicio de sesión. Había varios intentos de acceso desde una dirección IP diferente. No de nuestro pueblo. No del teléfono que solía usar. El acceso más reciente fue 2 semanas después de su fallecimiento. Abrí los correos uno por uno. Uno estaba marcado como borrador. Nunca se había enviado. En él había una solicitud de refinanciación prerellenada. La firma estaba escaneada y pegada al final. Y debajo, una nota de una dirección secundaria: clara.g.finanzas@gmail.com. Me quedé mirando esa dirección durante mucho tiempo. Clara había sido contable en una empresa local hasta que la compañía quebró tras una demanda por sus libros de cuentas. Nunca explicó por qué se fue. Daniel solo dijo: Clara necesita un descanso para centrarse en la casa. Ahora lo entendía. Me senté en silencio en la habitación del motel, la luz filtrándose a través de las finas cortinas. Mi mano descansaba sobre el teclado, pero mis ojos estaban en la ventana. Ya no nevaba, pero el cielo gris prometía otra tormenta. Clara no solo quería echarme de la casa. No solo quería cambiar las cortinas, volver a pintar las paredes, sustituir los suelos y etiquetarla como su hogar para siempre. No solo quería borrar mi presencia de la cocina, del salón, de la mesa del comedor donde había horneado una tarta de manzana cada Navidad. No. Quería que yo estuviera muerta antes de que la hipoteca estuviera pagada. Volví a abrir el viejo portátil de Benjamín una tarde gris. El ordenador había estado en mi maleta desde que él murió. Nunca pensé que volvería a tocarlo. Pero después de lo que había descubierto en el banco, no podía permitirme dejar ninguna piedra sin remover. Funcionaba lentamente. El disco duro gemía como un largo suspiro. Me preparé una infusión de bolsita, me senté y esperé, abrazando un cojín, con un dolor sordo cociéndose dentro de mí, una mezcla de agotamiento, inquietud y una sospecha sobre mis propios sentimientos. Cuando finalmente apareció el escritorio, fui a la carpeta de documentos. Los archivos familiares seguían allí, una lista de medicamentos, un calendario de citas médicas, una carta sin enviar a Daniel sobre la elección de un servicio de cuidados paliativos. Y entonces vi un documento titulado Plan de desplazamiento MH borrador docx. No recordaba que Benjamín hubiera mencionado nunca la redacción de ningún tipo de plan de desplazamiento para mí. Pero las letras MH eran mis iniciales: Marta Herrero.
Lo abrí. El documento solo tenía 2 páginas, pero mis manos se enfriaban con cada párrafo que leía. Sujeto MH ha mostrado signos de pérdida de memoria leve, confundiendo frecuentemente los horarios de medicación y extraviando objetos básicos, gafas, cartera, medicación para el corazón. Exhibe signos de delirios paranoides. Cree que su nuera está manipulando las finanzas familiares. No sabía si reír o llorar. Nunca había omitido una sola dosis de mi medicación. Fui yo quien gestionó el pastillero de Benjamín hasta su último día. Seguí leyendo, emocionalmente inestable, propensa a llorar sin causa. Exhibe arrebatos emocionales durante las interacciones familiares. A veces se sienta en silencio durante horas sin responder, un posible indicador de deterioro cognitivo. Me estaban describiendo como una anciana senil que había perdido el control de sí misma. Pero sabía que Clara había escrito esto. El lenguaje era conciso, profesional, exactamente el tipo de documento administrativo que solía redactar en su época de contable corporativa. Y entonces llegué a la línea final. Si es necesario, se puede coordinar una situación de crisis. Por ejemplo, una caída simulada, un incidente fingido de haberse perdido o una confusión financiera, para proporcionar fundamentos legales para una evaluación psiquiátrica forzosa y el traslado a un centro de cuidados a largo plazo. Prioridad en un radio de 50 kilómetros. No pude terminar la última frase. Me levanté de un salto, con la mano tapándome la boca, y corrí al baño. Tuve arcadas en la pequeña papelera, mi cuerpo temblando, un pavor helado recorriéndome la espalda. Me dejé caer en el suelo de linóleo del motel, con la espalda contra la pared, la cabeza todavía dándome vueltas. Había pensado que lo peor ya había pasado, que me habían echado de mi casa, que Daniel ya no me veía como su propia sangre. Pero no. Resultó que eso solo era la primera fase. Clara no solo quería la casa, quería que me eliminaran legalmente de mi propia vida. Quería que me estamparan la etiqueta de mentalmente incompetente. Quería que no tuviera derecho a firmar un cheque, abrir una cuenta o incluso llamar a un abogado si lo necesitaba. Recordé una escena de hacía unos meses. Había tocado el brazo del sofá nuevo en el salón, limpiando suavemente una mota de polvo del borde de madera. Clara pasó por allí, sin sonreír, sin enfadarse, solo dejando caer un comentario casual y ligero. «Deja que lo haga yo, mamá. Ya sabes, las cosas pueden empezar a coger ese olor a persona mayor». Me lo había tomado a risa en aquel entonces. Ya no tenía gracia. No sabía qué iba a hacer a continuación. Pero sabía que, esta vez, no me quedaría en silencio. Solía pensar que yo era el cimiento de esta familia, el cimiento de la casa, de la cocina, de los recuerdos. Solía creer que si me mantenía callada, todos lo apreciarían. Pero no me veían como un cimiento. Me veían como una mancha en una pared blanca. Y ahora estaban intentando pintar encima de mí. Salí del motel a las 7:10 de la mañana. El sol aún no había salido del todo. El aire de principios de invierno soplaba una ligera bruma contra mi cara, dejando mi piel seca y tirante. Llevaba mi viejo abrigo gris, el que Benjamín había comprado en un mercadillo hacía más de una década. Estaba un poco raído en los hombros, pero seguía siendo cálido. Y era lo último suyo que podía llevar puesto. En mi bolsillo estaban el sobre, la memoria USB y la nota con la información de la cuenta bancaria. La había doblado 3 veces y la había metido en lo más profundo del forro, como si temiera que alguien pudiera verla a través de la tela.
Nadie estaba conmigo esa mañana. Pero no necesitaba a nadie. El banco estaba en la esquina junto a la farmacia, la misma donde había recogido la primera receta de Benjamín después de que lo hospitalizaran. El mismo lugar donde Daniel había solicitado su tarjeta de crédito de estudiante. Entré como una vieja amiga, aunque había pasado casi un año desde la última vez que estuve allí en persona. El joven empleado levantó la vista al sonido de la campanilla de la puerta. Era Íñigo de nuevo, con su pelo ligeramente rizado y una cara que siempre parecía que acababa de terminar un curso de cortesía profesional. «Buenos días, señora Herrero», dijo con una sonrisa. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» Dejé mi bolso en la silla y me quité lentamente los guantes. Necesito detener todos los pagos automáticos de la hipoteca de la casa en la calle del Laurel 1147. Él asintió, sin hacer preguntas todavía. Necesitaré verificar el nombre de la cuenta, el DNI y el número de contrato. ¿Todavía tiene la documentación? He guardado cada una de las páginas durante los últimos 35 años, respondí, sacando la pila de documentos de mi bolso. El papel estaba ligeramente amarillento en los bordes, pero cada palabra era tan clara como el día en que se imprimió. Íñigo lo revisó y asintió. Este es el original. Y sí, su nombre está en cada registro de pago desde el principio. No dije nada, solo un leve asentimiento. De alguna manera, escuchar a otra persona confirmar algo que yo había sabido toda mi vida todavía me conmovía el corazón. Continuó. Tiene derecho a solicitar la detención en cualquier momento. Incluso podemos marcar la cuenta para que nadie pueda cambiar el estado de los pagos sin su firma original y física. Haga eso por mí, dije. Tecleó en su ordenador un momento y luego preguntó en voz baja. ¿Está segura, señora? Si los pagos se detienen, la casa podría ser marcada por morosidad. Lo miré, con la mirada firme. Estoy segura. Íñigo imprimió un formulario de confirmación y me lo acercó con un bolígrafo. Miré la letra clara y negra. Confirmación de solicitud de cancelación de pagos automáticos. Nombre: Marta Herrero. Firma autorizada. Cogí el bolígrafo. Mi mano tembló ligeramente, pero la estabilicé y entonces firmé. Un solo trazo, decidido, sin vacilación. Él recogió el papel y lo comprobó. «Sabe», dijo, su voz un poco más suave, 35 años. Ni un solo pago atrasado. Esta casa la ha levantado usted con su sudor. Sonreí. No una sonrisa feliz. Solo el tipo de sonrisa que pones cuando escuchas una verdad que alguien debería haber sabido hace mucho tiempo, pero que tuvo que esperar a que un ordenador lo verificara para creerlo. Tiene razón, dije. Pero no sabe ni la mitad. Salí del banco, una ráfaga de viento atrapó mi manga y me hizo estremecer. La tenue luz de la mañana brillaba en la acera, la misma acera por la que solía llevar a Daniel al colegio, donde había sostenido la mano de Benjamín después de que retirara su primer cheque de jubilación. Mis pasos eran lentos, sin prisa. Miré los coches aparcados junto al bordillo, la cafetería aún cerrada, y luego al pavimento que reflejaba el cielo pálido y sin sol. Clara había borrado mi nombre del dormitorio. Había cambiado las sábanas que yo había elegido, descolgado los cuadros que yo había colgado e incluso quitado el perchero que yo misma había instalado. Daniel la había dejado hacerlo. Pero esa mañana yo acababa de borrar el nombre de ella de la deuda. Sin discusiones. Sin lágrimas. Sin nadie que me defendiera. Solo una firma,
la mía, en un trozo de papel que había atesorado durante más de 30 años. Llegué un poco tarde. A propósito. No porque quisiera hacer una declaración, sino porque ya había pasado la edad de necesitar ser puntual para complacer a nadie. Especialmente no a las personas que me veían como un mueble que se podía reorganizar. La reunión se celebró en casa de Josefa, la hermana de mi marido. Era 3 años mayor que Benjamín, siempre llevaba un rosario de cuentas y hablaba de reconciliación, como si fuera una galleta que podías dar a la fuerza a la gente para que se callara. No recibí una invitación formal. Solo un breve mensaje de texto de Daniel 2 días antes. Reunión familiar para aclarar la situación de la casa. Clara ha dicho que puedes venir si quieres. Si quieres. Lo leí y no respondí. Pero estaba preparada. Llevaba un abrigo largo de color marrón oscuro y las botas de cuero suave que Benjamín me había hecho a medida en nuestro 35º aniversario. En mi hombro llevaba mi viejo bolso de cuero, que contenía el dossier, grueso, sólido y pesado en todos los sentidos de la palabra. Cuando entré, el olor a infusión de menta poleo y pastas caseras llenaba el salón. Clara estaba colocando unas pastas en una bandeja de porcelana blanca, como si se tratara de un club de lectura para mujeres de mediana edad. Llevaba un suéter de color crema y un lápiz labial pálido, su rostro tan brillante como la portada de una revista, y no me miró ni una vez mientras yo abría la puerta. La sala se quedó en silencio. Algunos parientes estaban hojeando documentos. Daniel estaba de pie junto a la mesa, con aspecto incómodo, más como un hombre preocupado por perder su asiento que como un hijo que había obrado mal. Nadie dijo una palabra mientras me acercaba a la larga mesa en el centro de la habitación. Dejé mi bolso. Elena, la abogada de Benjamín y la persona a la que había enviado todos mis documentos unos días antes, ya estaba sentada. Llevaba una chaqueta negra y gafas, su voz firme e inconfundible. Gracias a todos por venir. Soy Elena García, asesora legal de la señora Marta Herrero, viuda del difunto señor Benjamín Herrero. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala. Esto no es una negociación, dijo. Es una confirmación. Abrí mi bolso y saqué cada artículo, uno por uno, el original notariado del testamento suplementario, la memoria USB con la grabación de audio, el análisis caligráfico de la firma de Benjamín en los documentos de refinanciación, una carta del banco confirmando que yo era la única parte restante con control sobre la cuenta del préstamo. Clara echó un vistazo a los objetos, su expresión cambiando. Daniel miraba al suelo. Elena conectó la memoria USB a su portátil y encendió un pequeño altavoz. Pulsó el play. El aire en la habitación pareció congelarse. La voz de Daniel llenó el espacio, nítida y clara. Esta ya no es tu casa. El sonido de una bofetada. Vete. Una tía por parte de Benjamín se tapó la boca. Se oyó un pequeño sollozo de una prima más joven que nunca me había preguntado cómo estaba desde que Benjamín falleció. Y luego sonó la siguiente parte, un extracto de una grabación hecha después de que yo me hubiera ido de la casa. La voz de Daniel, un susurro. Cambia las cerraduras antes de que vuelva. Has llamado al cerrajero. Clara no dijo nada, pero vi cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa. La cabeza de Daniel estaba inclinada, sus nudillos blancos mientras apretaba los puños. Elena apagó el altavoz. Sus ojos estaban fijos en ellos dos. De conformidad con la cláusula 17b del testamento suplementario, redactado y legalmente notariado por el señor Benjamín Herrero,
Cualquier acto de abuso físico, abuso verbal o intento de desalojar a la señora Marta Herrero de la vivienda resultará en que el heredero principal, es decir, el señor Daniel Herrero, sea completamente desheredado. Miró a Clara, y luego de nuevo a Daniel. La grabación es una prueba irrefutable. Por lo tanto, todos los activos, incluida la casa en la calle del Laurel 1147, los fondos de pensiones y todos los activos financieros relacionados, serán transferidos en su totalidad a la señora Marta Herrero, de acuerdo con la ley. La habitación estaba tan silenciosa como una tumba. Daniel no discutió. Clara ya no sonreía. Josefa sirvió torpemente más infusión en una taza vacía, su mano temblando tanto que unas gotas se derramaron sobre el mantel. Miré a mi hijo, el niño que solía cogerme la mano cuando tenía miedo de las tormentas. El niño que una vez escribió: «Te quiero más que a nadie en el mundo, mamá», en una tarjeta con ceras de colores. Ahora estaba sentado tan quieto como un estudiante al que acababan de leerle en voz alta su nota de suspenso. Hablé lentamente. «Te olvidas de algo, Daniel». Él levantó la vista. Esa casa no cayó del cielo. No fue un milagro. No fue el regalo de un amable desconocido. Me incliné hacia adelante. Se construyó con papeles que llevaban mi nombre, con dinero que gané haciendo turnos dobles, con un tejado que parché yo misma con cinta aislante cuando la nieve provocó goteras, con el mismo poste de la escalera que pulía cada domingo por la mañana. Nadie habló. Clara se mordió el labio, sus hombros tensándose como si quisiera decir algo. Pero Elena habló primero. El veredicto es claro. La próxima decisión pertenece a la señora Marta. No respondí de inmediato. Simplemente cerré mi bolso, volví a guardar todos los documentos dentro y lo cerré con cuidado. Luego me levanté, me ajusté el abrigo y dije una última cosa: no he venido aquí a ganar. He venido a recuperar mi voz. Y me fui de la reunión, pasando junto al olor empalagoso y frío de la menta poleo, dejando atrás una habitación llena de gente que acababa de ser forzada a ver sus verdaderos rostros en el espejo. Estaba recalentando una olla de sopa de lentejas en el motel cuando oí un golpe en la puerta. 3 toques vacilantes. Una pausa. Luego 3 más suaves esta vez. Fuera llovía a cántaros. El tipo de lluvia del norte que no es fuerte pero es implacable, prometiendo durar toda la noche. Apagué el hornillo, dejé la cuchara en la pequeña encimera y caminé lentamente hacia la puerta. La abrí. Y allí estaba Daniel. Su abrigo estaba empapado, su pelo pegado a la frente y la lluvia goteaba de sus hombros. Se aferraba al dobladillo de su chaqueta y no me miró de inmediato. Clara estaba detrás de él, también sin paraguas, con el maquillaje corrido. Su rostro estaba pálido, el rímel emborronado alrededor de sus ojos como alguien que ha llorado hasta quedarse sin lágrimas. Daniel habló primero. Su voz era ronca, ahogada. «Mamá, me equivoqué. No dije nada. El banco ha llamado. Han dicho que ya no tengo derecho sobre la casa. Han dicho que todo está a tu nombre». Tartamudeó, repitiendo cosas que yo sabía desde hacía días. Cosas que él había aprendido demasiado tarde. Seguí sin decir nada. Solo abrí más la puerta. No para dejarles entrar. Salí al pasillo cubierto, todavía con mi jersey de lana, con los brazos helados por el viento que soplaba a través de la fina tela. Me quedé allí, entre las 2 personas que me habían tratado como si fuera invisible en el mismo hogar que yo había construido.
Clara permanecía congelada como una estatua, sus ojos negándose a encontrarse con los míos. Se aferraba el bolso al pecho como si fuera un escudo. Daniel levantó la vista. Su rostro ya no tenía nada de la arrogancia de un hombre que había bofeteado a su madre y se había ido como si nada. Parecía un niño perdido en una tormenta. Y entonces, ante mis propios ojos, se derrumbó. Se arrodilló allí mismo, en el húmedo pasillo de hormigón. Mamá, ya no sé qué hacer. No sentí satisfacción. No sentí dolor. Solo sentí un silencio pesado y profundo. Como ver caer un árbol, no por el viento, sino porque sus raíces llevaban mucho tiempo pudriéndose. Volví a entrar, abrí mi bolso y saqué un dosier envuelto en una gruesa funda de plástico sellada. Se lo entregué. La mano de Daniel tembló al cogerlo. Miró la primera página, las palabras claramente impresas. Acuerdo de transferencia de activos. Vendedor, Marta Herrero. Comprador, Fundación Segundo Hogar. Me miró, con los ojos muy abiertos. ¿La casa se ha vendido? Asentí. Esta mañana. Clara reaccionó bruscamente, dando medio paso hacia adelante. ¿A quién? ¿Podemos volver a comprarla? Conseguiremos un préstamo, haremos los pagos. Por favor, no. La interrumpí, mi voz no era fuerte, pero sí clara. No necesito el dinero. Necesito paz. Daniel inclinó la cabeza. Una gota de lluvia, o quizás una lágrima, no podría asegurarlo, cayó sobre el papel que sostenía. Clara no dijo más. Retrocedió, su mano agarrando la manga de su marido. Daniel levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Sus labios temblaban. Ya no quedaban excusas. Lo miré. Al niño que había abrazado cuando lo expulsaron del colegio por una pelea. Al niño cuyos sueños artísticos yo había ocultado a su padre, por miedo a que le dijeran que eran poco realistas. Solía tener un corazón, y yo solía poder aferrarme a él. Puse mi mano ligeramente sobre su hombro, y luego la retiré. Te perdono, Daniel. Esperé un momento, y luego añadí, cada palabra distinta. Pero ya no voy a arreglar tus errores por ti. Me di la vuelta, volví a mi habitación y cerré la puerta. No con fuerza, sino con rotundidad. Detrás de la puerta se oía el sonido de la lluvia cayendo. Ya no había llantos, ni súplicas. Solo la respiración lenta y constante de una madre que, por primera vez en años, acababa de redibujar la línea entre el amor y la autopreservación. Me senté en la silla. La sopa todavía estaba caliente. La removí suavemente y luego me la comí, una cucharada pequeña cada vez. Comí en silencio. Y por primera vez, el silencio no se sintió como una herida. Fui a la oficina de la Fundación Segundo Hogar un jueves por la mañana. Nadie me envió allí. Nadie me lo sugirió. La encontré yo misma después de una noche en vela, buscando en el viejo portátil de Benjamín en la pequeña mesa de madera de mi habitación de motel. No busqué en Google vender mi casa. Escribí unas pocas palabras sencillas, un lugar para mujeres expulsadas después de los 60. Y en la tercera página de resultados vi el nombre Fundación Segundo Hogar, un lugar que no solo compraba casas, sino que las convertía en hogares definitivos para personas que habían sido descartadas por sus propias familias. Su oficina estaba en las afueras del pueblo, en una antigua casa de campo reformada, sin un logotipo llamativo.
sin un cartel de colores. Solo una hilera de letras de madera pintadas a mano. Un segundo lugar no es menos. A veces, es la primera vez que te eligen. Me senté frente a una joven llamada Nora. Probablemente tenía la edad de Clara, pero sus ojos no eran fríos. Hablaba como si hubiera escuchado tantas historias como la mía que no necesitaba que yo diera más detalles. Quiero transferir la propiedad de mi casa, dije. Ella asintió. ¿Por qué nos ha elegido a nosotros? La miré directamente a los ojos. Porque las mujeres como yo no necesitan casas más bonitas. Necesitan casas que escuchen. No hizo más preguntas. El proceso no fue largo. Tenía toda la documentación preparada. La escritura, la confirmación de mi abogada, los documentos del banco sobre los pagos cancelados. Solo hizo falta una firma y una cláusula adicional. La escribí claramente en la sección de notas. Por favor, conserven el cuadro del anciano en el bote de remos. Era de mi marido. Lo colgó en la pared en 1996 y dijo, aunque toda esta casa se derrumbe, él seguirá remando. Quiero que otras mujeres vean esa misma paz cada mañana al despertar. Nora lo leyó, me miró y sonrió. No con lástima, solo con comprensión. A la mañana siguiente, vi una historia que Clara había publicado en Instagram. Era una foto de la fachada de la casa, ahora un centro de la Fundación Segundo Hogar. Debajo había un pie de foto en mayúsculas. Mi casa se ha convertido en un refugio para ancianos. La foto tenía un filtro desvaído, pero la cara de Clara ya no era tan brillante como antes. No había emojis, ni corazones. Solo unos pocos comentarios perplejos de las amigas que solían beber vino con ella en la misma mesa de comedor que Benjamín había construido a mano. Pasé de largo sin sentir nada. Ni satisfacción, ni rabia, porque sabía que esa casa nunca fue suya. Había sido un lugar donde yo construí cada escalera, limpié cada cristal de ventana y remendé cada cortina. Y ahora sería un techo para otras que habían sido expulsadas como yo. Esa tarde, una mujer llamada Lila, de 62 años, que había estado viviendo en una autocaravana después de que su marido se divorciara de ella sin previo aviso, bajó de un autobús de larga distancia. Su mano se aferraba a la correa de su mochila de lona, sus ojos entrecerrándose mientras miraba su nuevo hogar. En el césped delantero, un cartel recién colocado tenía una pequeña línea de texto: «Bienvenida a casa». Se quedó allí de pie durante mucho tiempo. Luego dijo, en una voz pequeña, casi un susurro: «Aquí puedo empezar de nuevo». Nunca volví a esa casa, pero me quedé al otro lado de la calle el día que cambiaron el cartel. Estuve allí, con un grueso sombrero de tela, el viento moviendo suavemente mi pelo hacia un lado. Miré la casa por última vez, no con arrepentimiento, sino como una madre que ve casarse a su último hijo, un poco preocupada, pero sabiendo que estarían bien. El viento sopló un poco más fuerte, atrapando el bajo de mi abrigo. Me subí el cuello, me di la vuelta y me alejé. No miré atrás. Esa casa ya no era un lugar al que yo pudiera volver. Pero ya no era un lugar que otros pudieran usar para borrarme. Ya no era una herida. Era una puerta. Y ya no estaría en silencio. Me mudé a la cabaña del lago Espejo una mañana de finales de octubre. Las hojas se habían vuelto de un color profundo y rico, rojo, dorado y naranja, cubriendo el pequeño camino de tierra que se adentraba en el bosque. Ningún GPS podía llevarte directamente allí.
Pero cuando el camión de la mudanza se detuvo, supe que estaba en el lugar correcto. La cabaña era pequeña, con paredes de madera gris desgastada y un viejo techo de hojalata. Tenía solo un dormitorio, una cocina diminuta y un porche que daba a un lago tan quieto como un espejo. No era un lugar para gente que necesitaba mucho. Era un lugar para aquellos que solo necesitaban lo suficiente. Alquilé la cabaña a una pareja de jubilados, Eduardo y Lorena. Vivían a unos 400 metros, en una casa de tronco similar pero más grande. Habían perdido a su única hija en un accidente de coche 10 años atrás. Desde entonces, no se habían abierto a mucha gente. Pero cuando llegué, Lorena me sostuvo la mano un poco más de lo necesario. Me miró un momento y luego dijo: «Si necesitas algo, solo tienes que llamar a la puerta. A nuestra edad, ya no deberíamos tener que sufrir solos». Sonreí y asentí. Mi primer día en la cabaña, desempaqué todo lentamente. Sin prisas, sin forzarme a estar bien, rápidamente. Moví el sillón junto a la ventana y coloqué la manta de lana gris sobre él, la que Benjamín solía usar cuando tosía por la noche. Colgué una fotografía antigua, él de pie en el jardín, con un sombrero de paja, sosteniendo unas tijeras de podar y entrecerrando los ojos hacia el sol con una sonrisa. Preparé una cafetera de café, de goteo, no de una máquina como en casa de Daniel. Lo serví en una taza de porcelana blanca y la sostuve con la mano izquierda. Mi marido siempre solía sentarse a mi derecha. Él ya no estaba, pero la costumbre permanecía. Salí al porche. El aire fresco me golpeó la cara, una mezcla de pino y tierra húmeda. El lago espejo se extendía ante mí, tan silencioso que parecía como si nadie lo hubiera perturbado jamás. Me quedé quieta durante mucho tiempo. Sin tráfico, sin teléfono sonando, sin nadie preguntando: «¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí, mamá?». Me senté en el banco de madera. Por primera vez en tantos años, podía oír los latidos de mi propio corazón, no con ansiedad, no con miedo. Solo estaba yo. Esa noche me escribí una carta a mí misma. Me senté en la mesa de la cocina con una hoja de papel en blanco, un bolígrafo azul y la suave luz amarilla de la vieja bombilla del techo. Marta, si alguna vez olvidas lo lejos que has llegado para encontrar esta calma, lee esta carta. Ya no tienes que pedir permiso para estar en silencio. Ya no tienes que bajar la cabeza cuando confunden tu bondad con debilidad. Has llegado lo suficientemente lejos, no para esconderte, sino para empezar de nuevo, con tu propia voz. Doblé la carta y la guardé en el cajón inferior izquierdo, el mismo lugar donde todavía guardaba algunas notas antiguas y listas de medicamentos de cuando Benjamín vivía. En los días que siguieron, aprendí a vivir de nuevo. Cada mañana caminaba por la orilla del lago, recogiendo algunas flores silvestres, ásteres morados, pequeñas margaritas, algunas briznas de hierba alta. Las colocaba en un viejo frasco de vidrio en la esquina de la mesa, el mismo lugar donde una vez puse lirios para un funeral. Aquí no tenía que guardar las apariencias. Llevaba un jersey con un pequeño desgarro en el codo. Leía libros viejos y escuchaba las cintas de casete de mi marido de su época de mecánico, grabaciones que había hecho de una sierra para madera, solo porque le gustaba el sonido. Una tarde, mientras sorbía mi café, vi un búho pasar volando junto al porche. No tenía prisa. No tenía miedo. Aterrizó en silencio en la barandilla de madera, su cabeza girando para mirarme, sus ojos brillantes en la luz mortecina. No estoy segura de lo que significaba,
pero mi corazón de repente se sintió ligero, como si alguien acabara de darme un asentimiento desde muy lejos. Susurré: «¿Eres tú, Ben?» El búho no se fue volando de inmediato. Se quedó unos minutos antes de desaparecer silenciosamente detrás de los pinos. Lo vi irse, sin sonreír, sin llorar. Pero lo entendí. A veces, las personas que amamos no necesitan regresar con un sonido. Solo necesitan mostrarnos que todavía están en algún lugar, velando por nosotros, cuando por fin estamos en paz. Esa noche dormí 8 horas seguidas, sin pesadillas, sin portazos, sin pasos en el pasillo, nadie llamándome vieja senil, nadie diciendo: «Estás siendo demasiado sensible, mamá». Solo estaba yo. Y eso era suficiente. Una mañana, mientras una fina capa de niebla aún cubría el lago, me senté en la mesa de madera de mi cabaña y abrí el viejo portátil de Benjamín. La máquina era pesada, su borde plateado se estaba pelando, la tecla A un poco pegajosa, pero todavía funcionaba. Y más que nada, era lo único que aún contenía su voz. Pensé que, si iba a empezar a hablar de nuevo, este era un lugar digno para comenzar. Conecté un pequeño micrófono que había comprado por internet unas semanas antes. No esperaba nada especial ese día. No sabía cómo grabar correctamente, cómo editar audio, no tenía música de fondo ni un eslogan. Pero tenía una historia. Y tenía mi propia voz. Abrí el programa de grabación, respiré hondo y pulsé el botón rojo. Me llamo Marta Herrero. Mi hijo me echó de mi casa 3 días después de que mi marido muriera. Pero ese no fue el final de mi historia. Estuve en silencio durante muchos años, para evitar que la familia se rompiera, para no disgustar a mis hijos, para que no me etiquetaran como una anciana difícil. Pero he aprendido que cuando te quedas en silencio demasiado tiempo, te conviertes en cómplice de la injusticia. Cuento esta historia no para encontrar justicia, sino para encontrarme a mí misma de nuevo. Y si estás escuchando, si alguna vez te han expulsado del lugar que una vez llamaste hogar, no estás sola. Y no has terminado. Me detuve. No lo edité. No lo volví a escuchar. Guardé el archivo, lo llamé voz-01mp3 y lo envié por correo electrónico al podcast Relatos de Abuela, un programa que había escuchado en noches de insomnio. Incluí una sola línea en el correo: no soy escritora. Solo soy una persona que fue silenciada durante demasiado tiempo. No esperaba mucho. Me preparé una infusión y empecé a leer la novela que había dejado a medias desde la primavera. Pero menos de 1 hora después, apareció una notificación en mi pantalla: nuevo comentario en el episodio 187 de Relatos de Abuela, la voz desde la cabaña en el lago. Lo abrí, mi mano temblando ligeramente. El primer comentario era una línea corta. Pensé que era la única. Gracias por decir lo que nunca me atreví a decir. El nombre de la remitente era Joan, 67 años, de Idaho. Dejé escapar un suspiro largo y lento. No era alivio. Era algo más profundo, como si mi pecho por fin pudiera expandirse correctamente después de haber estado oprimido durante tantos años. Luego empezaron a aparecer más comentarios. Me metieron en una residencia por olvidarme de cerrar una ventana. Más tarde descubrí que mi nuera lo había montado todo. Pamela, 71, Georgia. Viví en el sótano durante 2 años. Nadie en la casa me preguntó nunca si había comido. Teresa, 60, Nuevo México.
Y luego, un comentario más largo, de una mujer llamada Darlene. Tengo 63 años. Después de que mi marido muriera, mi hija dijo, no es seguro que viva sola, mamá. Y así, sin más, perdí el derecho a tomar mis propias decisiones. La casa se puso a su nombre, mis cuentas bancarias se cambiaron. Dormí en mi coche durante 3 semanas después de que cambiara las cerraduras. Estaba tan avergonzada. Pensé que era mi culpa, que no la había educado bien. Pero gracias a ti, entiendo que este dolor no es solo mío. Gracias por alzar la voz. Me has hecho sentir que ya no tengo nada de qué avergonzarme. Terminé de leer y no lloré. Me quedé allí sentada, con las manos aún sobre la mesa, como si acabara de sostener la mano de alguien al otro lado del mundo. Esa noche, encendí la estufa de leña. El pequeño fuego era justo lo suficientemente cálido. Me serví una infusión, añadí una cucharada de miel y me quité las gafas, dejándolas sobre la mesa. Miré hacia el lago. El agua era un terciopelo plano y oscuro. Algo estaba cambiando. No de forma ruidosa. No para aparentar. Pero era real y era duradero. Susurré, como para mí misma o para Benjamín, si todavía estuviera sentado a mi lado, no perdí un hogar. Encontré mi voz. Hice una pausa. Luego añadí, lentamente, y no volveré a estar en silencio. Si todavía estás escuchando, solo quiero decir una cosa. Gracias. No porque me compadezcas, sino porque te tomaste el tiempo de escuchar de verdad. Sé que puede que no seas como yo. Quizás nunca te han echado de tu casa. Quizás nunca te han tratado como un mueble viejo que hay que quitar de en medio. Pero si alguna vez te has sentado en silencio en una habitación llena de gente y aún así te has sentido invisible, entonces creo que me entiendes más de lo que crees. No conté esta historia para convertirme en una especie de inspiración. La conté porque creo que las mujeres, especialmente las mujeres mayores, no deberían tener que desaparecer de sus propias vidas. No nacimos para sufrir en silencio hasta volvernos invisibles. Si alguien alguna vez te ha hecho creer que ya no tienes voz, por favor, recuerda esto, no eres un error del sistema. Eres una prueba de supervivencia. Y si alguna vez te han expulsado de una vida que ayudaste a construir, por favor, deja un comentario abajo. Dime quién eres, qué has superado y, lo más importante, ¿por qué sigues aquí? Sigo leyendo. Y ya no estoy en silencio. Ahora es tu turno de hablar.